Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Micaela, Viviana, Oscar. Hola, buenas tardes. Yo estoy soy sin cámara, tengo rota la cámara de la compu. Bueno, ¿nos escuchas bien, Viviana? Sí, sí, los escucho bien. Bien. Micaela, ¿estás por ahí también? Bien. Oscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Bien, bien. Te escuchamos bien. Buenísimo. Bueno, vamos a esperar unos minutos que se vayan conectando el resto. Ahí veo que hay más participantes. Hola, buenas tardes. Hola, Laura. Mi cámara no se ve. ¿Cómo vienen con las actividades? ¿Pudieron ir resolviendo de las clases lo que tenían pendientes? No entendí mucho. En realidad yo mandé algunas cosas y me parece que no era lo que me habían pedido. No sé, no entendí mucho la calificación y eso, así que no estaría entendiendo esa parte, ¿no? De cómo, si estaba bien hecho lo que hice o quizás no, nada que ver con lo que mandé. Como viste que es la primera vez que hago esto y no tenía acceso a estas plataformas, entonces. ¿En qué parte tenés dudas, Viviana? No, en la clase número. ¿En En la todas, en 4? realidad. Sí, sí, en la 4 más que nada. No me quedó claro si había hecho bien el cuestionario o cómo se respondía o a dónde había que mandar la tarea y eso a mí me quedó, ahí me quedé. Bueno, hacemos por ahí un breve repaso. En la clase 1 tenían una actividad con preguntas. La mayoría de Sí, ustedes lo subió en formato Word, les devolví sí, corregido ahí en el mismo foro. claro, ahí lo Tiene había una enviado calificación mal yo. y tiene una calificación del 1 al 10 y aprueban con 6. En la clase 2 tienen una actividad para presentar en un foro de tarea que les aparece para presentarlo como agregar entrega. Ahí suben el archivo o el texto de la forma que prefieran y responden. Ahí les pedí agregar el logo de la institución y algunas preguntas en cuanto a la organización en sí. Esa es en la clase 2. En la 3 tienen un cuestionario que lo van respondiendo y al finalizar ya les da el resultado. Tienen 3 intentos y tienen en cada intento 40 minutos para resolverlo. Es un Ah, ese lo cuestionario que resolví. tiene múltiple choice y que tiene una evaluación también, no recuerdo si del 1 al 10 o del 0 al 100, pero con el 60% de las respuestas también aprueban. En el caso de la clase 4, tienen un foro de pregunta y respuesta que les aparecen las respuestas de sus compañeros una vez que ustedes hacen la participación. Ahí la calificación es cualitativa, si les aparece como participó, no participó o participó parcialmente. Ahí está. Si les dice parcialmente, significa que hay algo que yo les pido que amplíen, o se saltearon una pregunta, o tienen algo incompleto, pero en mi comentario se van a dar cuenta, porque a todos les fui respondiendo,
en función de lo que publicaron. Quienes todavía no participaron van a ver que en la clase 4, en el foro no les aparece nada, porque dice que ustedes tienen que responder primero para que les aparezcan las respuestas de sus compañeros. Y en la clase 5, en la última que subí, no hay actividad por el momento, porque la idea era que ustedes pudieran ponerse al día, y que hoy se sacaran todas las dudas que tengan. ¿Te quedó un poco más claro, Viviana? Sí, Marina, sí, perfecto, re claro. No sé si alguien más tiene dudas al respecto o tiene algún problema para subir la tarea. Bueno. La idea de la clase de hoy, bueno, esta es el último encuentro que tenemos en este formato. Como les decía, no les voy a subir nuevo material, porque la idea es que se vayan poniendo al día. Por ahí les repaso de la última clase. Tienen 4 documentos. El que les figura como clase, que es el obligatorio, digamos, que es la guía para lo que van a leer. El de Riorda, que es Gobierno bien pero comunico mal, el título que les aparece a ustedes, que habla sobre las rutinas de comunicación gubernamentales. El de circulación de la información, que hace referencia al uso de las nuevas tecnologías, a cómo podemos aprovecharlas mejor, como estar 2.0 o ser 2.0 en cuanto a la comunicación en línea. Después tienen comunicación con el ciudadano, les aparece, que habla sobre la opinión pública, los medios y los políticos, sobre la autocomunicación de masas, y el formato de storytelling que algunos de ustedes usan en sus municipios, que es una forma de contar historias. Más adelante les voy a detallar un poco de qué se trata. Y tienen un documento alternativo que es medios locales, que les figura como material complementario o alternativo. Si ese es de lectura voluntaria, si no es obligatorio. Les aparece igual entre paréntesis que no es obligatorio. En el día de hoy lo que vamos a hacer es un poco un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora y los puntos principales que me interesa que ustedes tengan en cuenta para la comunicación estratégica y que les puedan ayudar en su trabajo cotidiano. Ahí les voy a compartir pantalla. ¿Todos escuchan bien? Sí, yo escuché perfecto. Sí, perfecto. Sí, me escucho bien. Buenísimo. Bueno, ahí les debería aparecer en pantalla la presentación. ¿Todos la pueden ver? Sí. Buenísimo. Bueno, durante los contenidos de las clases estuvimos viendo, que se me saltó, ahí está, ahora sí. Les debe aparecer en pantalla una diapositiva que dice identidad e imagen. En las clases anteriores estuvimos viendo un poco la identidad corporativa o identidad institucional, que tenía que ver con una parte de la comunicación institucional y que tiene que ver con un montón de elementos que componen quiénes somos como institución. Ahí vimos la visión, la misión, los valores y los componentes de la identidad. Yo les quise agregar acá, por ahí a veces usamos identidad e imagen como sinónimos, y en realidad la identidad es específicamente quiénes somos nosotros como institución, y la imagen es cómo nos ven, ¿sí? Si ven la definición, es el conjunto de atributos de una organización o proyecto social que la caracterizan y distinguen frente a otros, mientras que la imagen es cómo nos ven los demás, cómo nos perciben o nos imaginan. Ahí les aparece una imagen de un gatito que se mira ahí en el espejo y se ve como un león. Si él como que se percibe a sí mismo como alguien superior y fuerte, más allá de que, bueno, la imagen sea de un gatito, ¿no? La idea de esto es pensar un poco en nuestras instituciones, en los municipios en particular, cómo somos nosotros como municipio, cuáles son nuestras políticas, los valores que queremos destacar, lo que queremos comunicar a la gente y cómo nos ven ellos.
Yo ahí hice una búsqueda rápida de empleados municipales y me apareció una imagen que les voy a compartir junto con otras, ¿no? Quiero que ustedes me digan de estas imágenes cuáles le parecen que hacen a la identidad y cuáles a la imagen. Aparecen 4 imágenes. ¿Cuál de todas estas les parece que me apareció primero cuando hice la búsqueda de empleados municipales? A mí me aparece enseguida los que están barriendo, ¿no? ¿Puede ser? Mm. Yo diría que lo primero que te debe haber aparecido es la que hay una sola persona trabajando y el resto está mirando, por una cuestión de que es la imagen que proyecta un empleado municipal, lamentablemente. Exacto, Oscar. Yo no lo quise ver así. Qué triste, ¿no? Que nadie se ofenda, por favor, pero cuando No. puse la búsqueda, hagan la prueba en Google, cuando puse empleados municipales, me apareció eso primero. Digo, ¿cómo puede ser? Porque en la imagen, dentro del imaginario social de las personas, está esto de que en un momento se vio de que los empleados municipales se los viera como vagos y que se necesitaban muchos empleados municipales para realizar una tarea. Entonces la primera que me apareció es esta, no sé si les aparece mi cursor, pero es esta de acá de la derecha, la de la gente con ropa azul, muchos hablando o mirando y uno solo trabajando. Y a continuación sí me aparecieron las otras, que yo creo que es a la identidad a la que apuntamos, ¿no? Porque todos los municipios quieren mostrarse como que prestan servicios, que ayudan a la comunidad. Ahí puntualmente puse la que tiene que ver con barrio y limpieza, mantenimiento de espacios verdes, pero hay muchas áreas de la municipalidad, y me llamó la atención incluso que no me aparecían fotos de personas realizando trabajo administrativo. Y en realidad dentro de nuestras municipalidades hay gran parte del trabajo administrativo que no se ve porque se realiza dentro de la municipalidad. Si es algo que por ahí es parte de nuestra identidad, pero que no aparece en ningún lugar. Y después la otra imagen, la última que es un poco la basura desparramada, ¿no? Apunta a la imagen que a veces se proyecta por muchas razones, porque por ahí no se llegó a juntar la basura, porque hay perros, y cuando uno llega a una ciudad se encuentra con eso y le da una sensación extraña y fea de la ciudad, y por ahí se lleva una mala impresión. Por esto como para que lo tengamos en cuenta y podamos incorporar acciones de comunicación que nos permitan cambiar. Seguramente cosas como esta del empleado municipal sean muy difíciles de cambiar, pero lo podemos hacer, podemos mostrar que el empleado municipal también puede ser eficiente, que se puede dar respuestas rápido, que podemos solucionar problemas. Un poco me sorprendió y bueno, quería compartirlo con ustedes y ver qué pensaban también. No sé si tienen alguna sensación que les haya producido este conjunto de imágenes. Que haya aparecido esa primera imagen de las personas de azul, a mí como empleada municipal me parece un poco hasta triste. No creo que refleje la realidad, por lo menos no en las áreas que yo conozco. Y es bastante parcial el resto, ¿no? Son trabajos súper manuales, poco calificados, y en realidad los empleados municipales muchas veces son técnicos que hacen otro tipo de trabajo, incluso, no sé, más allá del administrativo, como decías vos, hay otro montón que requieren otro trabajo calificado u otro tipo de trabajo, incluso, no sé, qué sé yo, en otras áreas, ¿no? Siempre es como, sí se ve el servicio, barrido, limpieza. Sí, también hay, por ejemplo, en la pandemia, desarrollo social fue una de las que más laburó, y no aparece, por ejemplo, la asistencia, el acompañamiento, talleres, cuestiones recreativas y deportivas que tienen que ver con los municipios, y no están catalogadas como parte del empleo municipal en sí. Ahí es donde tenemos que trabajar entonces, ¿no? En cuanto a la comunicación, como para tratar de revertir la situación.
porque creo que todos estamos dentro de este grupo de empleados municipales que todos piensan que no trabajamos o que somos vagos. Entonces creo que es una responsabilidad también tratar de revertirlo. Sí, es muy importante, sobre todo cuando las personas piensan en a dónde voy, al empleado público, al empleado municipal, o me voy a un privado. Tenemos un montón de respuestas y alternativas que brindar, y por ahí la gente con este preconcepto no se anima a acercarse o no piensa que le podemos resolver alguna situación cuando llega a la municipalidad. O hace unos días me pasaba con un grupo de WhatsApp justamente del IPAP, donde había alumnos que decían que como que el título del IPAP o las capacitaciones que se brindaban no tenían validez. Entonces ya les planteaba por qué, si habían visto la resolución o habían... No, porque es como que es público. Entonces también hay un preconcepto ahí que corregir, que lo público también puede ser de calidad, me parece. Totalmente. Ahí voy a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, hasta acá les quedó claro sí, la diferencia entre identidad e imagen. Identidad, quiénes somos nosotros, con nuestros valores, nuestra misión, objetivos, y por otro lado la imagen, que es lo que proyectamos hacia afuera y lo que la gente piensa de nosotros o de nuestra institución. La que sigue es un poquito un resumen de que nos planteemos qué queremos comunicar, ¿sí? Cuando planificamos todas las acciones de comunicación, tenemos que tener en cuenta esto de la identidad y la imagen, quiénes somos nosotros, cuál es la imagen que queremos proyectar, y qué herramientas o elementos debemos tener en cuenta para que nuestra comunicación sea efectiva y realmente cumpla ese objetivo que tenemos. Por un lado, si llegamos y es una gestión nueva, estamos tratando de incursionar en los medios y no tenemos mucha experiencia, lo que podemos hacer es justamente empezar con la identidad. Contar quiénes somos, de qué actividades tenemos en nuestra área, qué cosas realizamos, qué proyectos tenemos, qué programas, como para que la gente nos empiece a conocer y nos empiece a relacionar. Sobre todo cuando hay cambios de gestiones, por ahí parece como que empezó algo nuevo, si bien es el mismo municipio, por ahí también aparecen políticas diferentes, o áreas que de repente toman relevancia porque son parte del proyecto político, así que conviene comenzar con lo básico, ¿no? Comentar nuestros valores, darles siempre los atributos positivos, y empezar a difundir parte de la idea de gobierno, la idea de los municipios, de la forma de trabajar. Por otro lado, si nosotros ya estamos instalados, por ejemplo, en una gestión que lleva mucho tiempo, o un área de la municipalidad que cuenta con personal de planta, que realiza trabajos hace mucho tiempo, de forma sostenida. Por ejemplo, acá en Río Colorado tenemos un programa de adultos mayores que hace como 12 años que está trabajando, y que trasciende las gestiones porque el personal es de planta y sigue con las mismas propuestas. Si bien las van actualizando, ¿no? Pero el programa sigue vigente. En ese caso, lo que podemos hacer, si ya somos conocidos y la gente sabe bien cuáles son nuestros ideales y valores, podemos difundir áreas que no teníamos en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la clase 4, yo les preguntaba que ustedes vieran en sus municipios o en sus instituciones qué áreas eran las que mayor presencia tenían en los medios. Uno cuando entra, por ejemplo, al Facebook o a las redes sociales, Twitter, Instagram, y ve las publicaciones de un municipio, se va a dar cuenta las prioridades, digamos, de comunicación, porque les van a aparecer determinadas publicaciones o de obras públicas, o de desarrollo social, de cultura, deporte, turismo. Si uno hace un seguimiento y ve muchas publicaciones, va a notar que hay determinadas áreas que tienen más relevancia para esa gestión, o que se muestran más. Yo ahí les hacía un poco preguntarse cuáles eran los problemas que tienen los vecinos, o que a ustedes les parece que tienen, y qué era lo que la municipalidad estaba difundiendo en sus redes sociales, o en los medios, o en comunicados de prensa. Había algunos que coincidían estas necesidades con lo que estaba difundiendo la municipalidad, y en algunos casos no, eran totalmente diferentes. Entonces, si por ejemplo tenemos una preocupación de los vecinos de la falta de agua, y nosotros estamos comunicando sobre deporte, bueno, tenemos que tratar de vincular esta necesidad con la publicación para poder dar respuesta. Si bien algunos problemas son de muchos años y quizás no los vamos a resolver, sí tener en cuenta que esta necesidad del agua, por ejemplo,
está vigente y qué es lo que podemos hacer para cambiar ese problema o mejorarlo de alguna forma y cómo lo podemos comunicar. Eso sí, tenemos una posición bien consolidada con los vecinos, podemos ir ampliando las áreas. Si siempre nos ocupamos de difundir sobre obras públicas, bueno, darle un poquito más de atención a educación, a deporte, a cultura, depende de las áreas del municipio con las que trabajemos, qué partes queremos mostrar que hasta ahora no hayamos mostrado. Eso lo podemos hacer cuando estamos bien ubicados, digamos, o posicionados en la mente de nuestros vecinos. Y después, algo que hablamos la clase pasada, que éramos un grupo chiquito, pero hicimos el encuentro igual, hablábamos de credibilidad, de la importancia de que los vecinos confíen y crean en la gestión, y de cómo sostenerla. Hablamos un poco de comunicación de riesgo, de que entre determinadas situaciones y problemas, cómo podemos hacer para que esa comunicación sea coherente y nos permita mantenernos estables y seguir siendo creíbles para los vecinos. Por ejemplo, si hay un problema, afrontarlo, hacernos cargo, ver de qué manera lo podemos resolver pronto, todas esas situaciones que tenían que ver un poco con la comunicación de crisis. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, ahí me queda claro, Marina, ahí me queda claro lo de la pregunta 4, que yo no la había respondido bien en mi cuestionario, en el cuestionario. Ahora sí me quedó clarísimo, muchas gracias. De nada. La idea por ahí era generar un intercambio y ver entre nosotros por ahí, entre quienes respondían, qué problemas nos aparecen y qué hacemos al respecto. Es muy normal que a veces nosotros sepamos, por ejemplo, que hay un problema de vivienda en nuestra sociedad y que nuestra comunicación no le responda a esa problemática de vivienda. Que haya una situación de falta de trabajo, por ejemplo, y hablemos de capacitaciones sin hacer referencia a que es una forma de posicionarnos mejor cuando buscamos un trabajo. Son herramientas que podemos utilizar para mejorar la comunicación. Marina, Sí. acá estoy. Una de las cosas que pienso en esto, en las líneas que hiciste primero sobre la imagen del trabajador o trabajadora municipal, es que hay mucha tensión en cuanto a lo que se comunica desde el área de comunicación externa, digamos, que está más volcada a la comunicación de la gestión, porque en ningún momento se pone en valor el trabajo de los empleados de planta. Todo lo que se resalta tiene que ver con la gestión política del momento, con las fotos. Bueno, yo lo puse en el trabajo. De hecho, el otro día miraba una foto que era gente descargando alimentos en un lugar para después la distribución de los módulos, y la foto, los que estaban en las fotos eran el subsecretario de Deportes, el subsecretario de otro subsecretario de otra área y un coordinador político. Y eran los que estaban descargando. No había personal municipal real o de planta, digamos. Y en esto de desde la gestión política, quiero decir, ¿no? No hay realmente hacia afuera una postura de poner en valor este trabajo municipal de planta. Por eso potencia esa imagen negativa que tiene, ¿no? Eso se ve mucho acá en Bariloche, que se vive en ese trabajo. Sí, es algo a trabajar con las áreas, tiene que ver con la política del gobierno de turno, de la gestión que esté en el momento, a ver cuál es la relevancia que le quiere dar al empleado público, y por otro lado también un poco de la predisposición del empleado. A veces pasa que justamente porque no coinciden con esta línea de gobierno, con el intendente a cargo, a veces tampoco quieren salir en las fotos. Hay de las dos cosas. A mí me ha pasado que he sacado alguna foto en alguna actividad, en alguna obra, y ha venido un empleado y me ha dicho, esta no la subas o no quiero aparecer. Hay de las dos cosas. De la decisión política de si lo difundimos o no, cómo lo contamos, porque esto que decía es cómo lo contamos en realidad, porque en la foto estaban esos empleados, pero por ahí no se hace mención a ellos. Y por otro lado, que el empleado realmente quiera ser parte de esa gestión. Que tiene que también comprender que es un empleado que siempre va a formar parte de la municipalidad y que
las gestiones van a ir cambiando, y está bueno por ahí comprenderlo y saber que el empleado va a seguir estando, y que pueda asumir ese rol. Con respecto a esa foto, Mica, eras vos la que había comentado, ¿no? Quería comentar algo así, no sé si se puede. Ah, no, pero yo pensé sobre esa foto que no sé quién había hablado recién, que tiene razón en parte de lo que dice de que muchas veces el funcionario político es el que aparece entregando los módulos alimentarios, pero particularmente en esa foto que aparece a Rative y aparecen otros funcionarios, fue en medio de la pandemia, donde la mayoría de nosotros, los empleados municipales, estábamos en casa. Y ahora quedó como imagen ilustrativa de archivo. Simplemente quería acotar eso, pero es verdad lo que decís, que muchas veces se focaliza más en los funcionarios que en los empleados municipales. Sí, Micaela. Sí, con respecto igual a las imágenes que mostraban y esa identidad que tenemos lamentablemente sobre cómo somos los empleados municipales supuestamente o por nuestra labor, ¿no? Yo creo que sí, igualmente nosotros como ciudadanos activos, o sea, que está como responsabilidad nuestra también de poder ayudar a cambiar esa imagen, o sea, de por ahí nosotros desde nuestro granito de arena o desde nuestro espacio, desde nuestra área, empezar a cambiar esa imagen. Entonces podemos demostrarlo con las acciones de poder participar, de poder acompañar al ciudadano, y también esto por ahí las capacitaciones, estar pendiente del concepto o de lo que pasa en la ciudad y de estas problemáticas que también que sabemos que existen. Entonces, me parece que esa forma también de poder comunicarnos o aprender, porque muchas cuestiones a veces a ciertos compañeros les puede costar un poco más que a otros, pero poder estar activos y participar creo que ayudaría a cambiar esa imagen que tienen o sea, todos los ciudadanos con respecto al empleado municipal. La realidad también es que en cuanto a lo que se dice de que siempre en las imágenes aparecen los políticos, también es real y que sabemos a veces que los de atrás somos los que realmente laburamos o trabajamos para estar con los ciudadanos, ¿no? Y ayudarlos. Entonces me parece que eso es importante. Bien, Micaela, sí, estaría buenísimo que puedan trabajar juntos, tanto los empleados como el gobierno de turno, sea del color que sea, del partido que sea. Está buenísimo poder lograr en conjunto ese trabajo, y pensar que esta imagen quizás no es de todos. Seguramente hay personas que piensan que los empleados trabajan bien o que les han resuelto algún problema, y está bueno también ponerlo en valor. Por ejemplo, la técnica que les mencionaba hoy al principio, que es storytelling, es el contar historias a través de los protagonistas. Y es una forma de que los empleados, en coordinación obviamente con el área de comunicación, también puedan mostrar que ellos son parte de la recolección de residuos, parte del trabajo en desarrollo social, parte del trabajo en obras públicas, que en primera persona puedan contar qué es lo que hacen en la municipalidad, y sería por ahí una estrategia, una manera de cambiar esa perspectiva de la gente. Y también podemos recurrir al vecino. Por ejemplo, acá lo hicimos en un momento con luminarias en una plaza, que bueno, le preguntamos al vecino a ver cómo se había encontrado esta obra, cómo habían sido los trabajos, y la vecina nos pudo contar que habían estado los empleados municipales, que habían estado trabajando mucho tiempo, que la obra había quedado realmente bien. Así que es una forma también de incorporarlo, no solo en publicaciones, sino también con la voz por ahí de los protagonistas. Sí, es buenísima esa idea. Por ahí acá en Bariloche, que eso también es a modo de autocrítica, lo que se hace mucho es la comunicación interna. Sí, muestran estas historias del empleado municipal, pero queda todo internamente dentro de nosotros, los empleados. Y la verdad que estaría bueno que eso también trascienda y que pueda llegar a toda la comunidad. Buenísimo. Ahí, ¿alguien más tenía algo para comentar?
Ahí vuelvo a la presentación. Bien, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Me pasé una diapositiva, ahí está. Que es una frase que seguramente le han escuchado decir a quienes trabajan en comunicación, que es sencilla y simple. Lo que no se comunica no existe, ¿sí? Lo que nosotros no decimos no pasó. Porque no hay manera de que la gente sepa qué pasó si no se lo contamos, o si no lo estuvo viendo en ese momento. Esto que decía Oscar recién de la comunicación interna, todo bien para nosotros, pero el resto de la gente que no está dentro de la municipalidad, obviamente que no se entera porque no está en el grupo, porque no forma parte de la comunicación interna y porque no lo publicamos en ninguna parte. Así que esto para que lo tengan en cuenta, cuando queremos que algo se sepa, lo tenemos que comunicar, de la forma que sea. Y cuando no lo hacemos, también corremos el riesgo, que esto se lo mencioné en otra clase, de que si no decimos algo, otra persona lo haga en nuestro lugar, ¿sí? Volviendo a esta escena, si nosotros no contamos que los empleados están trabajando, por ejemplo, en el mantenimiento de una calle, la gente no se va a enterar que esos empleados están trabajando en ese lugar. Muchas veces también con la ropa, si el empleado no usa la ropa de la municipalidad, por ejemplo, no hay manera de que yo identifique que es un empleado de la municipalidad y no un privado o un particular que está haciendo esa tarea. Más allá de que hay servicios esenciales, que sabemos que lo brinda la municipalidad, pero por ejemplo, si está haciendo un taller, supónganse, brindando una capacitación o realizando una actividad al aire libre con niños, por ejemplo, del área de deporte, si la persona no está identificada, si no hay banners, banderas o algo que identifique a ese espacio como municipalidad o a esa persona como alguien del municipio, va a ser muy difícil que la persona se dé cuenta, salvo que se lo contemos constantemente. En cambio, si usamos la identidad visual, esto que trabajamos del logotipo, imagotipo, isologotipo, si está presente, la gente se va a dar cuenta que esa actividad la desarrollamos nosotros, que el municipio está acompañando o está presente o lo organiza. Esto como para tenerlo en cuenta en cuanto a nuestra difusión. Bien, y para que esto que queremos que la gente se entere, que los vecinos, la comunidad, otras ciudades sepan de nosotros, tenemos que pensar dónde lo vamos a publicar. Esto está en varias partes del material, que tiene que ver no solamente el dónde, sino primero pensar qué queremos comunicar para después pensar dónde lo queremos hacer. Cuando pensamos en el plan, podemos pensar en medios de comunicación, en la prensa de nuestra ciudad, en la prensa provincial o nacional, y en las redes sociales, que es en este momento la red de mayor impacto, la manera de llegar a todos los vecinos, porque hoy tenemos nuestro teléfono todo el tiempo con nosotros, y la mayoría pasa, aunque sea un rato, por alguna de las redes y puede enterarse de diferentes informaciones que podemos publicar. Para cada red, esto no voy a profundizar mucho porque seguramente lo van a ver en el curso de redes sociales, pero hay que pensar que cada una tiene un formato. Por ejemplo, en Facebook se usa un formato horizontal, si es rectangular el formato de imagen. Si nosotros subimos la misma imagen a Instagram, por ejemplo, se nos va a recortar y va a aparecer un cuadradito nada más, porque la imagen de Instagram es cuadrada. Y en el caso de Twitter, por ejemplo, depende, si subimos muchas imágenes, nos va a cortar arriba y abajo, y nos va a aparecer el medio nada más de la foto. A veces automáticamente como que se organiza y nos toma la parte que nosotros queremos, pero si no lo tenemos en cuenta puede pasar que nos recorte una foto. Y así en cada red social, en cada espacio, tenemos maneras de compartir, de subir los determinados contenidos con determinado formato, y también el texto tiene que ver con la red social. Por ejemplo, Instagram, que se basa mucho en la imagen, tiene un espacio muy chiquitito abajo para el texto, así que ya en la segunda línea nos cortó el texto. Si queremos que la gente
comprenda el mensaje, al principio tiene que estar lo importante, y después la persona, si quiere, podrá ampliar la publicación. En el caso de Facebook, por ejemplo, nos quedan 4 líneas para ocupar. Ya después de la 4ª línea nos aparece ver más, y salvo que nuestra publicación sea muy interesante, la mayoría de las personas no apretan ver más. Así que la información que dejemos de los puntitos para abajo es una información que seguramente se pierda. Cuando estamos en redes sociales, esto yo se los compartí en un texto que tenía que ver con cómo los gobiernos envejecen. Pasa que las personas quieren respuestas lo más rápido posible. Así como acceden rápido a la información, también pretenden que si hacen un comentario, nosotros contestemos ese comentario. Hoy las redes son una forma de interacción rápida con los vecinos, y nos permiten brindar soluciones, o por lo menos responder los comentarios y sacarle dudas a las personas. Siempre cuando subimos una publicación tenemos que tener en cuenta las consultas que pueden surgir, los comentarios que podemos tener, sean positivos o negativos, y después qué respuestas les vamos a brindar. Si nos aparece alguien, por ejemplo, que nos pregunta por las cloacas de tal calle, porque estamos en una publicación que habla sobre las cloacas, bueno, saber qué le vamos a responder. Y si no sabemos qué responderle porque no es nuestra área o porque no tenemos esa información en este momento, darle algún canal alternativo para comunicarse o alguna manera de que pueda acceder a esa información. Hoy las redes sociales son una ventana muy grande, entonces nos pueden llegar un montón de consultas. También, así como consultas, nos pueden llegar insultos o negativas. Ahí en la clase 4, en el texto de comunicar lo local, yo les compartí ahí un cuadrito muy interesante que dice qué hacemos ante determinadas publicaciones, ¿no? Si conviene comentar, si conviene responder, o si conviene ignorar. Generalmente cuando hay agravios, cuando hay insultos o quejas permanentes, o le contestamos por privado, o descartamos ese comentario, porque muchas veces viene o de un perfil que no es real, o con un comentario malintencionado que no hace ningún aporte a la publicación. Pero bueno, no voy a profundizar más porque lo van a ver más adelante. ¿Qué tener en cuenta en los mensajes? ¿Sí? Además de esto que les decía recién, no sé si tenían algún comentario para hacer. Perdón. Bueno, yo tengo sigo. algo para sumar. ¿Cómo, Laura? No, algo para sumar a esto. Yo trabajo en el área de comunicación interna, y uno de los criterios que usamos en la respuesta, trabajamos con grupos cerrados, ¿no? De Facebook para trabajadores y trabajadoras municipales. Y uno de los criterios que tenemos para responder es, si es una pregunta, le damos respuesta, si es algo que podemos responder nosotros, o ponemos el contacto del área que él le puede responder. Si es un insulto, lo eliminamos, y si es un comentario que no llega a ser insulto, pero por ahí no es positivo o lo que sea, no respondemos. O sea, es como, dejamos que se exprese, pero no puede ser alguien que no esté de acuerdo con lo que se dice, porque bueno, a veces uno publica o resoluciones o cuestiones o nuevas normativas o algún procedimiento que por ahí no todo el mundo está de acuerdo, se deja como, bueno, es un comentario que no está de acuerdo, pero no se responde. Solo se responde si es pregunta. Ese es como el criterio que utilizamos para tratar de hacerlo siempre igual, ¿no? Eso quería comentar. Buenísimo. Ahí estoy buscando el cuadrito, así si alguien no lo vio lo puede ver, donde está bien sintetizado en qué casos es conveniente y en qué casos mejor descartar, ¿no? Ahí se los pongo en pantalla. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí. Yo hablo como muy rápido y por ahí los dejo a mitad de camino.
Si en algún momento no se entiende algo, me dicen, no hay problema. Ahí está, ahí les aparece el cuadrito. Protocolo para gestionar comentarios en redes sociales. Si la reacción es positiva, si el comentario es útil para otras personas, podemos responder o compartir. En caso contrario, solo responder. Si es una crítica o una discrepancia, es decir, que es una opinión encontrada con la nuestra, pensamos si el comentario es útil y respondemos o compartimos, y si no es útil para nadie, lo ignoramos. En el caso de alguna pregunta, si tenemos la respuesta, le brindamos la información. Si podemos averiguar la respuesta consultando a otra área, buscamos la respuesta y transmitimos la información. Y si no tenemos esa respuesta, podemos indicar o que lo desconocemos, o lo que les decía recién de una vía alternativa donde puede hacer la consulta. Por ejemplo, imagínense en turismo, puede pasar que alguien nos pregunta por una excursión, no tenemos idea, pero sabemos que hay 3 empresas, por ejemplo, que brindan el servicio, los ponemos en contacto con esas 3 empresas. O sea, si bien no corresponde o por ahí no sabemos, pero podemos responderle. Si es algo humorístico, alguien que hizo un chiste, lo mismo, pensamos si es positivo, si es útil o divertido para otras personas, podemos responder o compartirlo, y si es negativo lo ignoramos. En el caso de que haya un comentario con una idea equivocada o incorrecta, que por ahí piensa algo que no es real, podemos responderle con información si es que la tenemos, lo mismo que la anterior, buscar la respuesta si podemos acceder a esa información, y si no, ignorar la pregunta. Y en el caso de las negativas o violentas, pensar si es un comentario aislado, pensar si es un perfil no real, por ejemplo, y en esos casos podemos ignorar. Si la persona insiste, podemos ignorar o podemos bloquear. A veces hay usuarios que se ponen intensos con los mensajes y que son negativos y molestan a otros usuarios. En esos casos los podemos informar y bloquear. Y sobre todo si hay quejas de otras personas, como que ese comentario es agresivo o incita a la violencia, o en esas situaciones podemos tomar la acción de informar el comentario y bloquearlo. Ahí vuelvo a la otra presentación. Bueno, volviendo a los mensajes en sí, las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre que pensemos en un mensaje es que sea claro y sencillo, ¿sí? Que las personas lo puedan entender, que no haya palabras difíciles que nos compliquen el mensaje. Ver el contexto, es decir, en dónde lo estamos publicando, si es una red social o si es un folleto, si está publicado en la página web oficial, por ejemplo, o en mesa de entradas, en una pared, en qué lugar lo estamos publicando, que llame la atención al mensaje, que nos haga detenernos para verlo, ya sea que esté en un pasillo por el que pasa mucha gente, o esté en una red social, que nos llame la atención, por el formato, por los colores, por la imagen que elegimos, que nos haga detener para mirarlo. Pensar que esté centrado en los intereses de la gente, ¿no? Del público al que nos dirigimos. Por ejemplo, si pensamos en jóvenes, que sea algo atractivo, que sea algo dinámico, que les pueda interesar. Si estamos en adultos mayores, bueno, pensar en los intereses, en la vida sana, en calidad de vida. Apelar también a la emoción. Yo les decía la clase pasada que la forma en que fijamos nuestros recuerdos, y esto lo pueden pensar ustedes mismos, es con una emoción. Generalmente nos acordamos de las situaciones porque nos produjeron una emoción, nos sentimos de determinada manera, y lo mismo pasa con las personas. Quizás ustedes se acuerdan del profesor que los trató bien, o que les hizo pasar un mal momento, o que les dio una lección que realmente les sirvió para su vida, porque tiene que ver con que
dentro de nuestro recuerdo hay una emoción, y permite que lo tengamos presente. Los mensajes que apelen a una emoción, o que tengan algún sentimiento dentro del mensaje, van a permitir que la gente los recuerde por más tiempo. También que nuestros mensajes generen confianza. Esto tiene que ver con la credibilidad, que la persona pueda realmente creer que si hay una capacitación tal día, tal hora, es tal día, tal hora. Que sea inclusivo, es decir, que abarque la mayor cantidad de formatos posibles. Si tenemos en nuestra comunidad personas no videntes, con alguna discapacidad, cómo podemos adaptarlo para que todos puedan ver o escuchar esos mensajes. Que las palabras sean correctas, las que estamos usando, que no se presten para malas interpretaciones, que sea coherente con la imagen que queremos proyectar. Esto que hablábamos al principio, si nosotros queremos tener, por ejemplo, una imagen de un municipio saludable, verde, tenemos que pensar si realmente nos conviene hacer folletos, o tenemos que recurrir, por ejemplo, a un código QR u otra alternativa que no tenga que ver con generar un montón de papeles impresos, por ejemplo. Que se presenten formatos que los ciudadanos suman, porque muchas veces pensamos una publicación en un formato que no es el adecuado y no les llega a la gente que queremos. Generalmente en las ciudades hay radios que son como clásicas y a un determinado horario que la gente escucha. También las redes sociales, depende del público, podemos pensar en formatos que la gente consuma o no. ¿Sí? Por ejemplo, si ponemos en TikTok algo para adultos mayores, seguramente se lo van a contar sus nietos, pero yo no conozco muchos adultos mayores que usen TikTok. Sí, niños, por ejemplo, que se lo pueden contar. Pero tenemos que pensar que sea un formato adecuado y que ciudadanos lo consuman. ¿Hasta acá alguna pregunta o algo que quieran aportar sobre los mensajes? ¿Se entendió toda la idea? Bien. Bueno, en esta última clase mucho sobre comunicación gubernamental y comunicación política. Un poco, si bien todos los municipios y todas las instituciones tienen sus políticas de funcionamiento, un montón de cuestiones que tienen que ver con políticas, no con lo electoral, ¿sí? Entonces la comunicación en los municipios se puede diferenciar entre la comunicación que hace al gobierno, que es un canal permanente con los vecinos, en los que la gente puede encontrar respuestas y que le permiten al gobierno de turno generar consenso en la sociedad, genera que las personas tengan ganas de participar y que el gobierno se sostenga, que haya una paz social importante, que la gente se sienta parte de ese municipio. Para eso se usa la comunicación gubernamental. Y por otro lado tenemos la comunicación política, que tiene que ver más con las elecciones. ¿Sí? En este momento, seguramente en muchos municipios, estas dos comunicaciones se superponen. Generalmente la comunicación política va de la mano de los candidatos, o de gente del mismo partido que los candidatos, pero a veces en algunas situaciones se entrecruzan, ¿no? Porque el estar quienes están en la gestión, por ahí tienen la visita de un candidato, o tienen una relación con alguien que está en campaña, y bueno, se produce un cruce entre la comunicación gubernamental y la comunicación política. Pero tenemos que tener en cuenta que esta comunicación política tiene un fin determinado, que es el conseguir votos, y que la ciudadanía los apoye, y que es a corto plazo, ¿sí? Dura un tiempo antes de las elecciones, pero después la que se sostiene siempre es la comunicación gubernamental. Ahí lo que tenemos que diferenciar en cada municipio es si la comunicación gubernamental es de las acciones del municipio en sí, o si va de la mano del intendente que está en ese momento, que pasa a ser una comunicación un poco más personalista, donde el intendente o el funcionario que esté designado para la comunicación toma una relevancia más importante que el mismo municipio.
Son estrategias, cualquiera de las dos es válida. Sí, la comunicación gubernamental tiene que apuntar a mantener una relación con los vecinos. ¿Sí? Uno va a decidir en cada municipio cuál es la mejor comunicación. Y la otra, simplemente para que la conozcan y la tengan en cuenta, que muchas veces se va a cruzar con la gubernamental. Hasta ahí como... Están medio silenciosos hoy. Las otras clases charlamos un montón. Bien, en esto de las elecciones y de la comunicación gubernamental, hay 3 puntos. Esto lo van a ver en el texto de Amado Suárez, si todavía no lo leyeron. Yo estaba probando mi cámara y ahora anda, perdón. Estaba probando mi cámara, entonces mi hija se reía porque tengo a mi hija al lado que me está molestando un poquito, pero bueno, ya vamos arreglando. Perdón, ¿eh? Es normal, es normal. En entornos de Zoom o de Meet aparece la familia. A mí hace un ratito me abrieron la puerta para buscar algo y se fueron. Pero es normal, no se preocupen. Acá en esta diapositiva, todos la tienen en pantalla, que hay un dibujito con un triángulo. Sí, se ve. Buenísimo. En el texto de Amado Suárez aparece una teoría de Walton que hay 3 agentes que se relacionan en torno a la comunicación política principalmente, que son los políticos, la prensa y los ciudadanos. Mientras estas relaciones están en un equilibrio, acá lo grafica como un triángulo equilátero perfecto con ángulos iguales, la comunicación fluye y todos los que intervienen están conformes a esta comunicación. Ahora, cuando una de las partes del triángulo se acerca a la otra, pueden aparecer vicios de comunicación. Por ejemplo, si los políticos están muy cerca de la prensa, aparece la idea de los ciudadanos de que son cómplices, ¿sí? De que están comprados, de que hay algún entongue por ahí, aparece una duda, si los políticos están muy cerca de la prensa. Por otro lado, si los ciudadanos están muy cerca de los políticos, aparece la demagogia, ¿sí? Esto de las promesas, estamos en campaña, vamos de visita, aparece la demagogia. Y si los ciudadanos están muy cerca de la prensa, y la prensa tiene ganas de responder a las necesidades de los ciudadanos, lo que puede hacer es ocultar a los políticos y llenar los medios de comunicación de programas de entretenimiento, de informaciones no de todo profundas, y entonces aparece el comercialismo, ¿sí? Que la prensa genera contenidos simplemente para que las personas lo consuman. Entonces no hay opiniones, no hay debate, no hay informaciones reales, o solamente son superficiales, ¿sí? Más allá de que puedan ser reales, pero son superficiales. Hablamos de cosas que a la gente le interesa más o menos, pero no siguen. Esto es importante, que este triángulo se mantenga en un justo equilibrio, para que no pase ninguna de las cosas. Ni que haya complicidad, ni que haya comercialismo, ni demagogia. Seguramente lo han visto en algún lugar, que están cerca de los políticos de la prensa, o los ciudadanos de los políticos, lo deben haber visto estos días. A ver, no los veo a todos. Muchísimo se ve, Sí. por acá bastante. ¿Sí? Bien. ¿Y les dio esa sensación? ¿Alguna de estas sensaciones? Sí, acá se están poniendo, por ejemplo, los políticos en la prensa, posicionándose mucho en la prensa, digamos, en cuanto a propaganda y todo eso, porque ya estamos en tiempo de elecciones, obviamente. Así que bastante cansado, pero bueno, como siempre. ¿Y qué les parece, por ejemplo, en estos casos, que la prensa pueda hacer para que no haya complicidad y la información sea más limpia? ¿Qué les parece que pueden hacer? Y tendría me que la parece- prensa desvincularse un poco más de la política, digamos, ser más como más prensa, ¿no?
es decir, informar no tanto de políticos, sino otras cosas más también. Sí, o hacerlo de una manera más objetiva. No sé, yo muchas Exacto. veces escucho las radios de la mañana, hasta el tono de voz es tendencioso en determinadas radios. En este caso estoy pensando en algo, en un gobierno nacional también, ¿no? Justo yo a veces hago zapping entre una radio y otra, una pro gobierno y otra contra gobierno. El tono de la voz, además del discurso, además del mensaje, ¿no? Todo es tan tendencioso que uno termina, nada, descreyendo de lo uno y de lo otro. Eso es increíble. Sí, totalmente, Ana, tenés mucha razón con eso que decís, sobre todo cuando hay una línea editorial muy marcada, y eso hace que se pierda la credibilidad tanto del medio, más que nada, del medio. Los políticos tienen la oportunidad de defenderse siempre, pero cuando ya el periodista se pone muy de un lado o muy de otro, ya se pierde la objetividad. Exacto, eso era lo que Sí, quería tal cual. decir. Sí, tal cual. Sí, tal cual. La credibilidad, no sé, yo siento eso es personal esto. Como que estoy escuchando algo y ya estoy buscando el metalenguaje o el metamensaje, porque ya sé que hay algo más de lo que me están diciendo. Sí, en este punto también se puede recurrir a preguntas abiertas, por ejemplo, y por ejemplo, a preguntar también en medio de comunicación, preguntar lo que se pregunta a la gente, ya sea en agenda abierta o con preguntas del público. Permite por ahí también, no sé si blanquear, pero sí poner, digamos, en discusión otros temas y no solamente el discurso del candidato que sea. A veces en algunas localidades hay programas en los que dedican una hora, por ejemplo, y va el intendente o el senador, el diputado, a responder en agenda abierta un montón de preguntas, algunas que son favorables, digamos, al gobierno y otras que son negativas. Y esto también ayuda al político, porque también le permite responder a aquellas cuestiones que son un poco puntuosas o que pueden generar un poco de ruido en la comunidad y aportan a la credibilidad, perdón. Acá Sea en un Bari político que también está en está. campaña, como Ana. Sí. Que acá en Bariloche hay un programa radial, los sábados en la mañana, en donde va el intendente, y no me acuerdo bien, pero creo que es como el intendente responde o algo así. No, el programa. es en realidad, perdón, en realidad va a la Sí. televisión, va a un canal de televisión cerrada, donde dice el intendente responde. Y después en yo radio lo escucho también. en la radio, claro. Sí. No, está acá nuestro intendente es bastante activo en cuanto, Sí. y ahí voy a lo que es de comunicación, es muy activo en cuanto a Instagram, Facebook, va mucho a los medios, así que los utilizan bastante, digamos, está muy aliado con los Gobierno medios. abierto. Sí, exacto. ¿Le hacen preguntas difíciles? Muy bien, gobierno abierto, así es. No sé si Es muy un difíciles, gobierno- pero bueno, sí, qué sé yo. Hacen preguntas, me parece. No, sí, en las preguntas, en realidad está bueno. Yo no soy, no tengo partidos políticos, pero digo, el intendente acá cuando responde, le responde a todos. Tiene para todo una respuesta. Y como hablabas vos recién, Marina, en cuanto Sí, a eso sí. ir ignorando, viste, él lo sabe ignorar muy bien esas cosas cuando no sabe responder. Digamos, en esa parte se recontra maneja. Así que por lo general le responde a todos, hasta los negativos, todo. Siempre tiene Sin una ánimo respuesta. de defender a Perdón, no nadie y sin defiendo, ponerme... no estoy defendiendo al No, no, intendente no, no, para lo nada. digo yo, lo digo yo. De hecho, yo trabajo en Ah, la dirección de comunicación, donde mi jefe directo es el intendente. Ah, bueno, Pero una de las líneas de comunicación que me parece que está bueno, porque justamente lo que se trata de buscar es la comunicación directa con el vecino, es este programa radial que tiene el intendente, donde responde las inquietudes de los vecinos, que no siempre son todas, ¿no? Son 10 preguntas que responderá por programa. Y otro lugar donde está es un canal de televisión, donde también va a responder preguntas en un informativo, que me parece válido. Sí, es una herramienta muy buena desde el punto de vista, si pensamos en este triángulo que hablábamos recién, permite mantener esa distancia, ¿no? Si bien llevo al político a mi estudio de televisión o a la radio,
también le acerco las preguntas de la ciudadanía. Entonces, también hago algo que es detener la atención de la gente, porque si yo mandé un mensajito, estoy pendiente a ver si van a responder mi pregunta, por ejemplo, y por otro lado también le da al intendente o al funcionario que sea, la posibilidad de encontrarse con preguntas que quizás no está escuchando. Porque en esto de que los medios de comunicación, como vimos al principio, son intermediarios, también se hacen eco de algunos problemas que quizás desde la gestión no vemos. Quizás en nuestro municipio nos parece que hay determinado problema. Por ejemplo, yo leía los mensajes de ustedes en el foro de la actividad 4, y me encontraba con personas de la misma zona, del mismo municipio, que veían problemas distintos. Y cuando nos ponemos de frente al público, también pasa esto de que aparecen temas que quizás no tuvimos en cuenta y que es importante prestarle atención. También hay personas que se dedican, ¿no?, a hacer encuestas y que nos pueden ayudar en esto de qué temas tienen preocupado al vecino o cuáles son los temas que están en la agenda. Si bien nosotros vemos nuestra propia agenda, la idea es que la municipalidad en una comunicación estratégica justamente arme la agenda y ponga los temas que quiere que los vecinos escuchen, digamos. También podemos en estos espacios acceder a los temas que la gente nos propone como agenda, ¿sí? Y pueden aparecer cuestiones que no teníamos en cuenta o que están preocupando a los vecinos y debemos estar un poco más alerta. ¿Alguien más quería aportar algo? Bueno, sigo entonces. Ahí me salté una pantalla. Bueno, esta idea de la cercanía les quedó claro, ¿sí? De qué es lo que pasa y qué vicios deberíamos evitar. En el caso del texto de Riorda, el texto tiene un nombre muy particular, ¿no? Gobierno bien, pero comunico mal. ¿Es cierto? ¿Es posible eso? Gobierno bien, pero comunico mal. En uno de los textos anterior, el de esta clase lo leí también, que entre paréntesis es difícil ese texto de leer, usa mucha palabra para decir algo, pero en la unidad anterior, en la 4, decía que eso no es posible, y de hecho en el principio del texto también, que no, una cosa tiene que venir de la otra. Exactamente. Esto que les decía al principio de que si no lo digo no existe, tiene que ver con esto de que si gobierno bien, pero no lo digo, es imposible, ¿sí? Para que la gente se entere que estoy gobernando bien, que estoy haciendo los programas que me propuse, tengo que comunicarlo. La gente tiene que enterarse de que yo estoy trabajando en ese tema que planteé al principio, y que forma parte de mi identidad o de la identidad del municipio. Y hay diferentes acciones que podemos hacer para mejorar la comunicación. En el texto hace referencia a rutinas gubernamentales, divididas en dos partes. La primera parte, que habla de acciones de comunicación del gobierno como entidad, son 4 puntos. El gobierno como un todo, mito de gobierno, esto seguramente lo han escuchado en algún momento, es que nuestro gobierno sea identificado por una cuestión en particular, por los valores, por los objetivos que se planteó, que de alguna manera este gobierno sea diferente a los demás y que sea recordado, ¿sí? El mito tiene una descripción mucho más larga en realidad en el texto, pero hace referencia directamente a esto, a que yo pueda identificar un mito, una historia que contar respecto de un gobierno y pueda armar mis comunicaciones respecto a esto. Por ejemplo, lo que les decía antes, yo quiero ser un municipio verde, ¿sí? Entonces todas mis acciones de comunicación van a estar vinculadas a esa propuesta de municipio verde. Por ejemplo, hacer deporte porque me mantiene sano, obras públicas que tengan que ver con veredas y sendas, lugares para recreación, pensar en actividades para que los abuelos, los niños y los jóvenes se mantengan saludables. Bueno, un montón de actividades y de propuestas y programas que tengan que ver con el todo del mito de gobierno. Si ustedes miran para atrás y piensan en algunos gobernantes, seguramente se les vengan ideas de mitos de gobierno. Por ejemplo, esto es partidario.
el ex gobernador Alberto Boletiner tenía un mito que era estar en cada lugar de Río Negro. Y si ustedes revisan sus publicaciones viejas, o piensan en los lugares en los que estuvo, es el gobernador que visitó todas las localidades, desde los municipios hasta las comisiones de fomento. Y entonces los vecinos, si uno piensa, les hace preguntas sobre Alberto y tuvieron la oportunidad de conocerlo o escuchar sobre él, les va a decir que sí, realmente es un gobernador que estuvo en cada lugar siempre, por ejemplo, que era uno de los eslogans que usaban dentro del gobierno en comunicaciones, y que en cada acto, por ejemplo, lo repetían. Y eso formó parte de ese mito de gobierno. Podemos mirar para atrás un montón y ver otros mitos, por ejemplo, Raúl Alfonsín, el padre de la democracia. Todos lo recuerdan de esa manera porque fue el primer gobierno después de la vuelta a la democracia, ¿no? Después del golpe de Estado, y quedó como el padre de la democracia, ¿sí? Eso es un mito de gobierno. Si nuestras acciones de comunicación acompañan a esas ideas, podemos convertir nuestro gobierno en un mito, ¿sí? En un todo que la gente recuerde. Otras alternativas son la comunicación por segmentos o áreas. En este caso, la idea es comunicar de determinadas áreas, pero tenemos que tener en cuenta que las partes no pueden ser más grandes que el todo, ¿sí? Por ejemplo, no podemos darle toda la prioridad a un segmento específico, a un programa específico, por ejemplo, y perdernos del gobierno municipal. Porque si no pasan a ser dos cosas diferentes. Ahí en el texto lo dice bien que si al todo le va bien, a las partes le va bien. Si a las partes le va bien, no es tan seguro que al todo le vaya bien, ¿sí? Aparecen ahí protagonismos que hacen que pensemos en personas particulares o áreas particulares, no en el gobierno en general. Sin embargo, en algunas situaciones es necesario. Por ejemplo, piensen en la pandemia, muchas de las acciones se dirigieron a la salud, a la prevención, a lo que se podía y no se podía hacer, porque era lo que se requería en ese momento en particular. Es decir, ahí sí hubo que tener una comunicación por área, específicamente vinculada a la salud, o a inspectoría, o a determinadas áreas que necesitaban nuestra atención. En el caso de la comunicación de programas o proyectos es muy parecida. Lo que puede suceder es que, por ejemplo, si viene un financiamiento de nación o de la provincia, nosotros tengamos que hacer referencia a un programa o proyecto determinado por una cuestión casi legal, digamos, de hacer mención a de dónde vienen los fondos o por qué accedía a este programa, y ahí sí lo tenemos que mencionar. Pero de la misma manera que en el caso de las áreas, tenemos que tratar de que sea parte del esquema de gobierno y no solo la comunicación de esa área o programa específico. Y después otro tipo de comunicación que tenemos es la que tiene que ver con la dimensión informativa o pedagógica, que es brindarle la información al ciudadano del día a día, de los procesos comunes que funcionan en la municipalidad, de lo que hablamos en la primera clase, de cómo sacar el carnet o qué documentación tiene que traer. Todo eso es la dimensión informativa, ¿sí? Ahí no hay opiniones, no hay comunicación política, simplemente de procesos, o para enseñarle a una persona a, por ejemplo, a entrar a la página, a descargar su factura, tiene que ver con ese tipo de información que brindamos. En cuanto a estas acciones, ¿alguna duda? ¿Sigo? Yo te quería hacer una consulta con respecto a lo que es el mito de gobierno, que muchas veces se confunde con el eslogan. Sí, a veces Yo coincide, recuerdo- a veces son diferentes. Claro, esa diferencia por ahí no me queda bien del todo clara. Yo recuerdo algún eslogan de un intendente que tuvimos muy recordado por todos los barilochenses, que decía cuentas claras, obras concretas. A mí me encantaba ese eslogan, pero tiene que ver con un mito también. El mito en ese caso es de una persona transparente. El mito sería la transparencia, más allá del eslogan. El eslogan nos Perfecto. queda porque es pegadizo, pero el mito sería por qué esa persona trascendió su gestión. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. ¿Sí?
No recuerdo ahora el eslogan de Alfonsín, Entiende. pero lo que nos quedó a nosotros fue como el padre de la democracia. Exacto. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, a veces se logra que coincida, ¿no? En nuestro municipio, por ejemplo, tenemos un eslogan que es Crece con vos. Y durante estos 5 años, el intendente ha realizado obras que tienen que ver con mejorar la calidad de vida, con obras en conjunto con los vecinos. Entonces, ese Crece con vos, seguramente la gente lo recuerde por mucho tiempo. Pero no va a ser el mito de gobierno, o sea, el mito de gobierno en realidad va a ser las obras o el cambio de vida que tuvo la gente, o la iluminación, o depende, vamos a ver dentro de unos años qué pasa, pero el eslogan quizás también se recuerde junto con el mito. ¿Sí? Porque la gente se va a acordar como que el pueblo creció, digamos. Pero son dos cosas diferentes. A veces coincide, como el caso que les decía de Alberto. Después tenemos una segunda parte, que son las acciones de comunicación que tienen que ver con las políticas de un gobierno. Y acá en este caso no hablamos de políticas partidarias o de elecciones, sino de las líneas que traza el gobierno, de los objetivos, los valores y las cosas que quiere hacer cumplir. Y de la actividad cotidiana, ¿no? Hay 6 acciones por valores de apelaciones conmemorativas, basadas en el humor, en el temor, agradable, amigable estilos de vida, e inventarial contable basada en hechos. Estos son los 6 tipos de comunicación que podemos usar, y a continuación les dejé algunos ejemplos, así que los vamos viendo y por ahí compartimos qué es lo que vemos en esas publicaciones. La primera es por valores. Cuando nosotros apelamos en nuestra comunicación a incorporar los valores que forman parte de nuestra identidad. Por ejemplo, en este caso, Camusi, uno de los valores podría ser la integración, podría ser la dignidad humana. Son diferentes valores que se ponen de manifiesto en esta publicación, que dice, damos un paso hacia adelante para que nadie quede atrás. ¿Sí? Esa primera parte es comunicación por valores. Más abajo hay otra partecita que hace referencia a una comunicación de las últimas, les voy a decir bien el nombre, inventarial puede ser. Inventarial contable basada en hechos, que sería la parte del final, donde dice somos más de 50.000 kilómetros de cañerías, uniendo Buenos Aires con Tierra del Fuego. Esta parte de los kilómetros es una comunicación inventarial. Y la otra hace referencia a valores. Si bien no los menciona explícitamente, pero sí nos hace conocer que Camusi está preocupado por los vecinos, preocupado por los usuarios. ¿Ven algo más en esta publicación? Yo no leo la letra chiquitita. Y en lo demás, Somos más de 50.000 kilómetros de cañerías uniendo Buenos Aires con Tierra del Fuego. Somos el calor de sí, tu más hogar, abajo, el empuje de la industria, el crecimiento de tu negocio, energía de tu auto. Trabajamos día a día para brindarte un mejor servicio constante y seguro. Estamos avanzando más para que seamos más. Muy bueno. además en esta publicación puntualmente, la imagen central es un empleado, justamente, lo que hablamos hoy. Acá hay un empleado que está haciendo el trabajo de unir esa red de gas. ¿Sí? No solamente es la obra, sino que también nos aparece el empleado. ¿Sí? Si quisiéramos podríamos hacer una historia y contar que Juan, soldador de tal localidad, está trabajando para que haya tantos kilómetros de cañería, por ejemplo. Y ahí le sumaríamos una emoción, o podríamos contar la historia de la persona que va a tener el gas, y sería una forma de storytelling. Y también podríamos incorporar los valores, ¿no? Acá en la misma publicación, esto que leía Matías recién, esto del empuje, el crecer de tu negocio, la energía de tu auto,
hace referencia también a unos valores de la empresa en sí. Y La también puede ser, siguiente, sí, no, que también puede Micaela. ser, sí, que también puede ser de equidad, o sea, de decir, bueno, todos los vecinos pueden tener la posibilidad de obtener el gas natural, ¿no? Entonces, para que todos estén en equidad, es decir, posibilidades para todos. Sí, absolutamente. ¿Algo más que vean en esta publicación? ¿Algo que les llame la atención? A mí lo que me gusta es que claramente está en acción. La foto demuestra que está trabajando en ese paso que Ujú. quieren dar hacia adelante. No es Bien. una imagen estática de un lugar o de la empresa o no sé, o de los caños solamente. Sí, además ahí esta chispa, se le llama así, me van a retar quienes sueldan, pero también nos hace una referencia al movimiento, ¿no? Algo que está sucediendo. Es algo que también nos pasa, por ejemplo, con el humo de un mate o de algo recién horneado que sale como un humito, nos da la sensación de que está pasando en ese momento, como que se mueve, digamos. Después habla del cliente, de prestar el mejor servicio, que tiene que ver con los valores. Después pueden buscar, si quieren, en la página de Camusi, están los valores de la institución, para ver cuánto coinciden o no con esta publicación. La que sigue es una de las que más usamos en los municipios, que es de apelaciones conmemorativas. El Día de la Independencia, el Día de la Bandera de la Patria de la provincia, el aniversario, el 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto, que fue hace poco. Son publicaciones que tienen nuestro sello. Acá pueden ver, por ejemplo, el de Jefatura de Policía de Misiones, y esta otra del Colegio de Psicólogos, pero si buscan en los municipios, en la mayoría van a encontrar para alguna fecha patria o alguna fecha conmemorativa de la ciudad, algún tipo de comunicación como esta. ¿Qué nos permite con los vecinos? Es estar presente y compartir ese sentimiento que tenemos de ser, por ejemplo, en este caso argentinos, o de vivir en una misma ciudad, o de estar orgullosos de algo que pasó en nuestra ciudad, por ejemplo, de un hecho histórico. Son las clásicas efemérides, que nos ponen en contacto y todos compartimos medianamente el mismo sentimiento. ¿Por qué digo medianamente? Porque, por ejemplo, puede pasar que en nuestra ciudad tengamos inmigrantes que quizás no se identifiquen con algo de Argentina, pero sí, por ejemplo, si ponemos algo en alusión a los pueblos originarios o al Día de los Chilenos, sí se van a sentir parte. Y también hacemos sentir parte a otros al compartirles que es algo con los inmigrantes que quizás no sabían. Estas publicaciones aparecen con frecuencia también en el Día del Niño, en el Día del Padre, de la Madre, y llevan un sello, pero el mensaje hace referencia simplemente a la fecha. La comunicación basada en el humor es de las menos utilizadas en política, porque puede ser contraproducente, depende de cuánto instalado el gobierno, cuánto nivel de aceptación tenga. Acá hay dos ejemplos, uno es de humor bastante negro, y el otro es de un humor un poco más casual. No fueron publicadas en ningún espacio político, pero sí me pareció traerlas a colación, por ejemplo esta de la mujer, ¿no? Que muchas veces hacemos referencia al Día de la Mujer y después durante los 364 días del año nos olvidamos, ¿no? Entonces acá la mujer que se desliza por un lazo violeta hermoso, violeta por la violencia puntualmente, y después por un sendero mucho más desértico y desamparado, en el que todo vuelve a ser lo mismo. Este es una pieza de humor, pero de humor negro, ¿sí? Y la otra, que dice, no hay nada mejor que leer un libro bajo los rayos del sol, y hay una persona que está tapada como con una manta, y dice, sobre todo el mío es digital. Es un chiste que podríamos usar para un evento de lectura, por ejemplo.
pero que tiene que estar bien expresado para que no haya malas interpretaciones y para que la gente no reaccione de mala manera, ¿sí? Imagínense si subimos esto del 8 de marzo. Sería conflictivo. ¿Alguien quería comentar algo? Esta del humor, pasamos a la otra que es del temor, que es una de las que más vimos durante toda la pandemia, justamente porque se apelaba a tratar de que la gente comprendiera lo que estaba pasando y en algunos casos se excedían, ¿no? El ejemplo es de España. Se cortó un cachito, no se alcanza a leer, pero era una publicación de España, que decía, ojalá no te mueras, quédate en casa, quédate vivo. Como un último grito de pedido de ayuda para que la gente se quedara en su casa. Acá hubo un momento, recuerdan cuando la pandemia se puso muy difícil, que ya había lugares en los que se complicaba conseguir terapia intensiva y aparecieron algunos mensajes que formaban parte de una campaña como esta, que mostraban a la gente de fiesta y después a la persona con respirador. Son puntualmente comunicaciones negativas y en este caso basadas en el temor. De los No puede ser médicos tan- hubo también en esa época. No sé si se acuerdan, los médicos o Sí. el profesional de la salud, no importa quién fuere, también con las marcas de los barbijos de muchas horas o de las gafas que usaban en ese momento. Yo me acuerdo que eso a mí me llamaba la atención porque, no sé, no me había puesto a pensar en la cantidad de horas que trabajaban y esas marcas, ¿no? Que se llevaban a casa después. Sí, sí, tal cual. Este tipo de comunicación se usa en momentos extremos, donde necesitamos que la gente se dé cuenta de que puede perder algo o que le puede pasar algo muy grave para que lo valore. Seguramente si piensan en campañas de seguridad vial, se les vengan a la cabeza imágenes de accidentes donde de repente hay una pareja feliz, por ejemplo, y se queda sin su pareja porque tuvo un accidente, porque no se puso el cinturón, o de niños, o de personas alcoholizadas. Se usa este recurso como para crear un shock en la zona, ¿no? Que se dé cuenta de que puede perder algo. La de cigarrillos también. De hecho, en la cajita de cigarrillos figura también esas fotos. Sí, la de cigarrillos también. En política y en municipios generalmente no la usamos, salvo en esos casos que les decía, en este de salud y en el caso de accidentes de tránsito, por ejemplo, o de consumo de alcohol o de drogas. Obviamente prevención, ¿no? Después pasamos a estas comunicaciones que son agradables, amigables o de estilos de vida, dice el texto, ¿sí? Son a veces informales, tienden a manifestar algo sobre algún evento, a convocar a la ciudadanía, y tratan de que la relación sea como más amena entre el municipio y los vecinos. Generalmente tiene que ver con lo que estamos expresando, la calidad de vida, de invitarlos a alguna actividad, de que formen parte, y van acompañadas de imágenes como esta. ¿Sí? Acá hay dos chicas que están como divirtiéndose en bicicleta, van en un paseo. Esta otra de la caminata que hace ver a un estilo de vida saludable, por ejemplo, o de recorrer la ciudad. Son publicaciones que tratan de vincularnos y estar más cerca de los vecinos. También, por ejemplo, para eventos culturales o para convocar a la ciudadanía a algo, y a veces también se usa el storytelling para contar, para llegar más, para estar más cerca y para contar un relato de una vida común y cotidiana, que puede ser un vecino, puede ser un empleado, puede ser un cantante en el caso de cultura, o alguien que hace una obra de teatro y la cuenta, ¿no? Y tratamos de llegar a los vecinos y entablar una comunicación amigable con ellos. Y la última es comunicación inventarial, contable o basada en hechos. Esta es la que hace el recuento de todo, de la cantidad de kilómetros, de metros, de cuántas cañerías pusimos, de cuántos niños, a cuántos niños le entregamos módulos en las escuelas, de cuántos metros de asfalto realizamos, metros cuadrados de hormigón
realizamos, todo lo que se pueda contar, o también podemos recurrir a tablas, gráficos, por ejemplo, en turismo se usa mucho la estadística de visitas, de cuántas personas vinieron de tal lugar, cuántas personas eligieron Bariloche o esquiaron, o se recurre a fuentes propias o de otros medios, ¿sí? Medios especializados, por ejemplo, en turismo podrían ser una fuente de comunicación inventarial si nos mandan datos que podamos contabilizar. Bien, hasta acá más o menos los tipos de comunicación que podemos implementar. Y acá les dejé un cartelito de muchas gracias a ustedes por formar parte de esta capacitación. Muchas gracias a vos, Marina. Muchas gracias, Muchas Marina. gracias a vos. Marina, Gracias. muy interesante, gracias. Bueno, espero que les haya servido, que les pueda ser útil para sus actividades. Y dejo abierto el espacio para preguntas que quieran hacer, dudas que tengan, lo que quieran comentar. Estoy a disposición. Sobre esta última, perdón, que está una pregunta sobre esta última, que es la comunicación inventarial, que es la que, según el texto, tiene menos cercanía o se aleja un poco, es más fría, y por ahí es la que en otros gobiernos yo me acuerdo que es la que más utilizaron. ¿Por qué no hay que usarla tanto? ¿O por qué no es conveniente? En realidad no es que no sea conveniente, Oscar, sino que tenemos que acompañarla de otras publicaciones, ¿sí? Si uno habla de la cantidad de metros de cordón cuneta, es una obra, un texto o un título mucho más frío que si yo digo que Matías y Oscar se van a beneficiar porque de ahora en adelante no le va a entrar más agua en su casa, por ejemplo. Es como que genero, o que ya, por ejemplo, en el caso del asfalto, la gente va a caminar por fin por una calle o va a andar en auto por una calle donde los vehículos no se van a ensuciar. Es un mensaje que llega más porque tiene que ver con la realidad de la gente. Ahí en un texto hace referencia a la televisión, por ejemplo, con el vínculo, con cómo cuenta, digamos, historias de vida cercanas a la sociedad. Y cómo eso hace que la gente consuma determinados medios porque se identifica con el otro, porque ve a alguien que es como él, y por ejemplo, imagínate el gas. Me llega más decir que tal gobierno puso 1.500 metros de cañería de gas, o me interesa más si me dicen que Viviana, que hasta ahora estaba con una cocina a leña, hoy va a poder prender la hornalla y no va a tener que salir a buscar más leña. ¿Cuál de las dos es la que les parece que llega más? Sí, la de Sí, vos, seguramente la de la vecina. Carlini. Sí, A eso apunta un poco que por qué se usa más la otra, por esto de la emoción, de generarle al vecino una identificación con esa persona, ¿no? Que yo digo, qué bueno, a Viviana o a Juan o a quien sea, le va a cambiar la vida porque esta obra realmente le va a ayudar en algo. O por ejemplo, los niños de tal escuela van a tener de ahora en adelante su módulo o su servicio de merienda, por ejemplo, en la escuela, que antes no lo tenían. Va a ser mucho más aceptado por la gente que si yo le digo que repartimos 500 módulos en la escuela, o que a través de Río Negro Nutre todos tienen, no sé, 1.500 tarjetas, Sí. por ejemplo. Claro, y Son- además lo que seguramente nos va a quedar es porque vos el número te lo vas a olvidar, en definitiva, más tarde o más temprano. Ahora, lo que vas a reproducir es que, no sé, se asfaltaron las calles o se puso el gas más allá del número. Igual yo comparto con Oscar que se usa mucho esto del número porque me parece que tiene que ver también con el mensaje que se quiere transmitir de exactitud, de confianza, de información, ¿no? Siempre el número está pensado con la información. Lo otro por ahí tiene más que ver con la misión o la visión que se quiere dar del municipio, en este caso, o del gobierno, no importa. Las dos cosas juntas generan mucha potencia. Sí, por ejemplo, si ven las publicaciones de Nación durante la pandemia y demás, lo anunciaban como tantos millones de ayuda o tantos millones destinados a acompañar a las provincias, porque en millones parecía un montón de dinero.
y el público en general no sacaba la cuenta de que esos millones eran divididos todas las provincias, divididos todos los municipios, y que en realidad a los comercios les llegaba una ayuda determinada que no eran millones. Entonces en esos casos también se juega con los números, o para que parezca algo gigante, ¿sí? En millones, de una inversión de millones, por ejemplo. Y por otro lado, esto que decías, Ana, tiene mucha razón de ser precisos. Por ejemplo, si a un gobierno lo acusan de malversar fondos, o de que no hace las rendiciones, o que la gente no se entera en que gasta el dinero, por ejemplo, sí está bueno poner en la vidriera, digamos, en los medios de comunicación, datos precisos y específicos. Entró tanta plata y se usó para tal cosa. Pero no sirve ante determinado público. Al vecino común esa información no le va a llegar tanto como la historia de un vecino. Pero las dos formas de comunicación están buenas, y es importante poder utilizarlas en determinado momento, saber cuándo, ¿sí? Micaela, ¿ibas a hablar? No, no. Ah, son los niños entonces. Bueno, y algo que por ahí está en el texto y debemos tener en cuenta, todos nosotros estamos de alguna manera como enmarcados dentro de nuestra vida cotidiana por determinadas ideologías, concepciones, formas de ver la vida, lo que nos enseñaron en casa, y somos así como burbujas, ¿no? No burbujas de COVID, sino en lo personal. Y tenemos que ver la manera de cómo entrar a esas burbujas, entrar a esas personas, que seguramente no van a cambiar de opinión, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy, no sé, radical, y capaz que voy a seguir siendo radical. Pero, por ejemplo, si me ofrecen o me muestran una obra que va a beneficiar a mi hijo que va a determinada escuela, es una manera de que yo sienta una cercanía con ese gobierno, con esa obra, y como que de a poco me voy llevando un poco mejor. Más allá de que en mi ideología no vaya a cambiar, sí es importante pensar las maneras de cómo llegar a esas personas que están en su forma de pensar, ¿sí? Quizás no le vamos a cambiar lo que piensan, pero sí nos podemos acercar y ofrecerles alternativas diferentes, mensajes que les lleguen y que nos permitan estar un poco más cerca. Y quizás un día esa persona pueda acercarse a nosotros y poder manifestarnos una idea, un proyecto, una propuesta, o incluso una disidencia, ¿sí? Si la persona no está de acuerdo con algo, si nosotros abrimos las puertas y permitimos que esas burbujas se rompan, podemos recibir comentarios de la gente y podemos hacer intercambios que pueden ser positivos. Y si pensamos en el público enmarcado, seguramente les ha pasado que ven algo en alguna tienda, por ejemplo, online, y después les aparece todo el tiempo en Facebook o en Twitter o en donde esté circulando, porque en esta burbuja también están nuestros intereses, ¿no? Y si la red social detecta que algo me interesa, me lo muestra todo el tiempo. Y pasa también con las publicaciones de la municipalidad. Si logramos que la gente le ponga me gusta a una publicación de la municipalidad, que la siga o que comente, después le va a empezar a aparecer cada vez más. Y ahí yo puedo lograr romper esa burbuja y tener una atención que antes no tenía. Así que en eso de los contenidos también está bueno cuando generamos interacción con la gente, porque nos permite acercarnos y ganar públicos que de otra manera no lo hubiéramos logrado quizás. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Una pregunta tengo. Marina, según tu experiencia, ¿qué tipo de acciones impactan más? ¿Cómo, Laura? ¿Qué tipo de acciones impactan más, según tu experiencia? Y Esto depende, depende. Laura, de los públicos a los que nos dirigimos.
todo lo que tenga que ver con las familias, por ejemplo, con actividades culturales, deportivas, para el público masivo, impactan en realidad en cuanto al estado de ánimo de la gente, ¿sí? Puntualmente ahora que estamos un poco saliendo del COVID, la gente tiene ganas de estar con otro, de verse, de compartir, entonces elige espacios públicos, y las publicaciones que nosotros hacemos, publicaciones en la MUNI, vemos el sondeo, vemos la cantidad de interacciones, la gente que lo vio, cuánto lo compartió, y en este momento todo lo que tiene que ver con mejoramiento de espacios públicos, por ejemplo, es algo que la gente le presta atención, que le gusta y lo comparte. En el caso de Río Colorado también lo que tiene que ver con la pertenencia a la ciudad, paisajes, lugares que son comunes a la gente, también se comparten, y después, bueno, uno tiene que evaluar si estos compartidos o estos me gusta tienen que ver con el consenso de la gente, o que justamente tienen una historia en común y por eso a la gente le gusta. Eso hay que evaluarlo en función de los públicos por ahí, y de cómo reaccionan. A veces subimos algo y aparecen un montón de comentarios negativos. Bueno, hay que saber si realmente es porque se oponen a algo, o es por el momento en sí de enojo. Por ejemplo, hoy las publicaciones políticas, toda la gente comenta que qué están haciendo, que gastan plata de gusto. Pero hay que ver de qué manera lo podemos capitalizar, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con lugares en comunes, como te decía, son importantes para la gente. Puede ser que también impacte el tema en cuanto, no sé, por ahí los impuestos, ¿viste? La reducción del costo. Yo creo que eso, con la situación económica que se ha vivido, generalmente eso también creo que ha impactado bastante. Por eso también tiene que ver, depende a qué público o con qué interés sea la noticia, entonces va a impactar más o menos a la comunicación, ¿no? Sí, Micaela, eso también es importante. Los impuestos tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Cuando aumentamos las tasas, recibimos quejas de todas partes. Cuando las bajamos, generalmente la gente se pone contenta, porque es algo positivo. Hay que ver también cómo influye en la comunidad, porque, por ejemplo, si bajáramos las tasas y eso repercutiera en el pago de los empleados, por ejemplo, sería algo negativo. Pero generalmente, cuando es una reducción de tasas y que tiene un motivo, la gente se lo toma bien y acepta, sobre todo si tiene que ver con la pandemia, por ejemplo. Las ayudas económicas también fueron bien vistas por la sociedad, del acompañar al comercio que la estaba pasando mal, o de generar alternativas de producción, acompañar a emprendedores. También favorecer capacitaciones. Todo eso son cuestiones que hacen un poco a la dignidad humana y que por eso aumentan en la atención del público. Uh-huh. Bueno, chicos, les agradezco por estar del otro lado. Ha sido un gusto conocerlos, escucharlos, compartir estos momentos con ustedes. Espero que les haya servido, como les dije antes. Y bueno, estoy a disposición esta semana hasta el día 23. Tienen tiempo de entregar todas las actividades que tengan pendientes. Si tienen algún problema, porque por ejemplo creo que Viviana me comentaba que el otro día no podía subir una actividad, justo el foro le aparecía como cerrado, así que no podía poner nada. Ya lo acomodé, pero si les pasa que hay alguna actividad que no pueden entregar o algo, me avisan. Hasta el 23 voy a estar recibiendo todo. Bien, Gracias. siempre lo mandamos por el foro, perdón, lo mandamos ahí al foro, los trabajos. Recuerden, en la clase 1 está en el foro, la clase 2 es por el espacio de tareas que les aparece para agregar entrega, entran ahí a la tarea y les aparece agregar entrega. En la clase 3 les aparece un cuestionario que es completarlo, Sí, ya lo hice. y Sí. darle finalizar para que les aparezca el resultado. Y en el 4 es un foro que tienen que responder.
Lo ideal sería que pongan en texto, así después cuando van accediendo pueden leer los comentarios de los compañeros y no necesitan bajarse el archivo. Eso les decía de comentar. Y en la clase 5 que pregunta Laura, no hay actividad, seguramente por ahí les subo un crucigrama, pero no va a ser obligatorio, simplemente por diversión nomás para ustedes. Pero Bien. no va a haber actividad, sí, de evaluación. Bueno, Marina, voy a volver a mandar la actividad 4 entonces, porque me faltó. Buenísimo. Bien. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas Buenas noches gracias. a todos. Muy Muchas amable, hasta gracias. Ustedes, luego. que estén bien. Hola, placer. Gracias, chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.